Bienvenidos todos nuestros amables oyentes, hermanos y amigos, en distintos lugares donde se escucha el mensaje de la palabra de Dios. Pueden descargar los audios, pueden observar, escuchar estos comentarios, tomar nota en sus agendas, con la Biblia abierta siempre, para que puedan comprobar lo que aquí estamos enseñando, que es bíblico, que es la palabra de Dios. Estamos haciendo un recorrido por las Escrituras, versículo a versículo, cada pasaje, cada texto, cada palabra, para que podamos ser edificados. Así de que continuamos con la lectura en la primera epístola a Timoteo. Estamos ubicados en el capítulo 3. Hemos dejado para hoy el versículo 16, ya que el pasaje que hemos leído contiene 16 versículos, ya hemos leído 15, hemos hecho nuestra reflexión y comentario, y encontramos que el versículo 16 tiene cierta dificultad para poderlo ajustar a todo el pasaje que hemos leído y explicado. Estamos hablando de los requisitos de los ministros de Dios, los que predican la palabra y dirigen la iglesia, como los pastores, a los cuales también se les llama obispos o ancianos. También hemos leído los requisitos para los diáconos. No obstante, en el versículo 16, el apóstol dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Son varias características de esta doctrina. Es una doctrina fundamental de la salvación. Hay que creerla y procurar comprenderla y tratar de enseñarla a otros discípulos más nuevos, a otros creyentes. Este pasaje, este versículo se puede discutir entre hermanos de manera muy pacífica, muy respetuosa, para ser edificados, leerlo, estudiarlo, discutirlo, que entiende cada uno acerca del texto, siempre pegados a todos los textos bíblicos que tengan que ver como concordancia de esta doctrina que Pablo nos está enseñando aquí. Pero ha sido, les decía, difícil encajar o ajustar este texto con todo lo que venimos enseñando. Entonces, podríamos decir que este es lo que es conocido como un epítome de la fe. Es un epítome de la verdad. Estamos diciendo en el pasaje anterior que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es decir, que la iglesia lucha y sostiene, obviamente el Espíritu Santo en la iglesia hace esta obra, produce este fruto de sostener la verdad, de defenderla, de exponerla como bandera, la verdad del Evangelio, las doctrinas principales del Evangelio. Entonces, al llegar a este versículo doctrinal, estamos entendiendo que la iglesia y los diáconos y los pastores deben sostener y proclamar y defender estas verdades fundamentales. Este versículo nos dice también, como en el pasaje anterior se nos decía, que está hablando de la piedad. Grande es el misterio del Evangelio, grande es el misterio de la piedad. Entonces se nos dice cuál es el misterio. Y no nos está diciendo que es grande en el sentido de que sea imposible comprenderlo. No, sino que disfrutemos su grandeza, disfrutemos su profundidad, su anchura, su longitud. El Evangelio es alto, profundo, muy amplio, largo, y debe tenerse paciencia para comprender cada detalle. Pero podemos comprenderlo porque en el Antiguo Testamento el misterio no había sido revelado. A los apóstoles del Antiguo Testamento no se les reveló el Evangelio.
No se les explicó nunca al pueblo de Israel que habría una iglesia de gentiles, de creyentes no judíos que serían salvados y que ahora formarían parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy es la iglesia de Jesucristo, conformada por judíos salvados y gentiles salvados. Y ahora es la iglesia del Señor. Están pendientes los cumplimientos de las promesas hechas a Israel como nación, pero como remanente. El remanente de Israel que Dios va a salvar por su gracia. Especialmente esto será en el período de la gran tribulación, donde el Señor salvará el remanente de Israel que representará a la nación, que gobernará y disfrutará del reino milenial. Y allí se cumplirán todas las promesas hechas a los patriarcas. Todo esto está pendiente. Pero hoy el pueblo del Señor está conformado por judíos y gentiles salvados por la gracia del Señor, por la potencia del Espíritu Santo, redimidos y conocidos como iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, llamados para defender los misterios de la piedad, el misterio del Evangelio de Jesucristo, el cual fue revelado a los apóstoles y especialmente a Pablo, y él nos enseñó a nosotros este misterio. Entonces, es necesario que nosotros comprendamos cómo encajar lo que Pablo culmina aquí en este texto y viene diciendo acerca de los requisitos. Pues en el versículo 9 se nos decía, voy a leerlo textualmente, dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces, los ministros de Dios y los diáconos que ayudan al ministerio de la iglesia deben guardar, defender, conocer el misterio de la piedad, el misterio del evangelio y defenderlo. Se trata de la persona de Cristo. La persona de Cristo, Dios hombre. Y esto es lo que debemos conocer porque es una doctrina básica, es un fundamento para la iglesia. El que no descubre este secreto, no lo vive y no lo defiende, no podrá pertenecer o por lo menos ser un creyente fiel. No podrá ejercer cargos de relevancia en el pueblo del Señor, ya que las personas que ayudan a los más pequeños y a los más nuevos deben enseñarles cuáles son los fundamentos del Evangelio. Y este versículo nos revela un fundamento importante, la deidad o el misterio de la persona de Cristo. Este misterio revelado es una fuente divina de todo lo que puede llamarse piedad en cuanto al Evangelio. Ahora, esta piedad brota precisamente de este conocimiento de la encarnación, de la muerte, de la resurrección, de la ascensión del Señor Jesucristo, que es lo que trata todo este texto. Porque así es como Dios es conocido y es como nosotros debemos conocerle, porque Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Y esto de imagen visible del Dios invisible es porque Jesucristo reveló al Padre. Él vino y lo reveló. No porque el Padre tenga un cuerpo humano, esto no fue lo que vino a revelar, sino las características del Padre, el amor del Padre, la justicia del Padre, la seriedad del Padre, el amor del Padre, la forma en que el Padre trata al hombre y la oportunidad que le da de salvación. Jesucristo vino a revelar todo del Padre. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. ¿Alguien quiere conocer a Dios? Observen a Jesús. No se trata del cuerpo, de la forma física, no se trata de esa imagen, sino observen las cualidades de Cristo, estudien a Cristo, conozcan a Cristo, tengamos relación personal con Cristo por medio del Espíritu Santo que nos revela y nos lleva a glorificar
al Señor Jesús. Él es quien nos convence de pecado, nos libra de este mundo impío, nos trae convencidos de que hemos fallado, de que necesitamos la salvación. Y entonces Cristo nos revela al Padre. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae, dijo el Señor Jesús. Entonces, cuando Pablo está diciendo que este misterio de la piedad es grande, pues no significa que sea tan misterioso que no podamos descubrirlo, sino que esa verdad que era desconocida precisamente en el Antiguo Testamento, esa verdad desconocida por los profetas del Antiguo Testamento, viene a ser ahora una maravilla, un esplendor revelado a la iglesia de Cristo por medio de las Escrituras, por medio de los apóstoles. Entonces, el texto dice así. Disculpen que perdí el texto, ya estamos aquí. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio? Dios fue manifestado en carne. Emmanuel significa Dios con nosotros. Es una doctrina fundamental, que Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? Pues el Hijo de Dios, Jesucristo, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo es Cristo, el Hijo de Dios. Es Dios en la Trinidad, y fue Él quien vino y se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan. No fue el Padre quien vino y habitó entre nosotros, sino el Hijo de Dios que vino a mostrar al Padre. El Hijo de Dios. Por eso Cristo es Dios hombre y esa es la unión hipostática. Porque el Padre es espíritu, pero el Padre no es carne. Porque el Espíritu Santo es espíritu, es Dios, pero no es hombre. En cambio, Jesús es Dios y es hombre. Él es Dios hombre. Entonces, Dios fue manifestado en carne en la persona de Jesucristo. Se refiere en particular al Señor Jesús y a su encarnación, que Él nació como un niño y Él vino a derrotar precisamente en forma humana. Se manifestó en carne y vino a derrotar al mundo, es decir, el sistema mundano pecaminoso, al pecado. Vino en la carne a derrotar a Satanás y vino a derrotar la misma muerte. El imperio del maligno fue derrotado y la muerte también fue derrotada. Él vino como Salvador, pero nació como un bebé en ese pesebre de Belén. Eso es lo que nos está diciendo esta primera parte. Dios fue manifestado en carne. Si algunas personas piensan que Él venció el pecado y venció el sistema mundano y venció el poder de la carne y venció el poder del imperio satánico y la muerte, si piensan que lo venció por el hecho de ser Dios, entonces no conocen la doctrina. La doctrina no es que Él venció como Dios, sino que Él venció como hombre. Era necesario que viniera como hombre porque Satanás derrotó al hombre en el huerto del Edén. Y ahora ningún hombre era capaz de derrotar al maligno, al pecado y mucho menos a la muerte, porque por un hombre entró más bien la muerte al mundo. Ahora, era necesario que este segundo Adán entonces lo derrotara y nos diera la victoria a nosotros, que somos tentados en todo, en muchas circunstancias, pero el Señor puede darnos la victoria. Él vino no solo para mostrarnos el camino, no solo para darnos el ejemplo de cómo vivir en santidad y santificación, sino que Él vino además para derrotar el pecado y al diablo, para que nosotros perdamos el temor incluso a la misma muerte y ya no seamos derrotados por el pecado. Podemos pedir perdón y podemos luchar contra el mal diariamente gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces Dios fue manifestado en carne y en carne venció al enemigo. Ahora, Él fue justificado en el Espíritu. Tengo que advertirles que este pasaje es un pasaje difícil, discutido por muchos teólogos,
Y lo que tratamos de hacer aquí es estudiar el texto y extraer allí, hacer exégesis, extraer la doctrina fundamental para no entrar en las discusiones de los teólogos, sino extraer lo que es fundamental y aplicar lo que cada estudioso de la teología ha podido encontrar como doctrina fundamental. En este caso, Dios fue manifestado en carne, no es difícil de comprender. Jesucristo vino como hombre, eso es lo que significa. El Hijo de Dios vino y se hizo hombre. Emanuel es Dios con nosotros, Dios hombre. Ahora, justificado en el Espíritu. Bueno, no justificado necesariamente en su propio espíritu humano. Lo que podemos extraer allí es que el Señor Jesús fue justificado por el Espíritu Santo. Eso es lo que podemos nosotros entender, justificado. Es decir, que fue defendido, expuesto como santo, porque él fue calumniado, fue señalado, él fue perseguido, martirizado como hombre. La gente lo menospreció, no lo estimaron, le tuvieron como un cualquiera, el carpintero, hijo de un carpintero, de una familia pobre. ¿Cómo viene este a decir que ahora es el Mesías? ¿Acaso no vive entre los pobres, igual que todos nosotros? Su padre no es un carpintero llamado José y su madre no es María, que ha tenido que luchar para criar a esos otros hijos que son menores que ese Jesús. Y viene él a decir que es el Mesías. Bueno, que se baje de la cruz, pues, que se quite los clavos y el martirio, muéstrenos su ejército, su reino. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor, pero no lo entendieron. Bueno, si eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bájate de esa cruz y nosotros te creeremos. ¿Qué señal más nos hace? El Señor Jesús había demostrado muchísimas señales, había dado prueba contundente de ser el enviado, el ungido, el Mesías esperado, el Hijo del Dios viviente, pero no le creyeron. No solo dijo, tus pecados son perdonados, sino que además de eso, hizo todas las cosas que solo podía hacer el Mesías, liberar a los endemoniados y sanar muchísimos enfermos y resucitar a los muertos, es decir, darle vida a personas que habían fallecido. Lázaro, ven fuera. Él dio muestras, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor Jesús dio pruebas contundentes de ser el Mesías, pero los hombres le despreciaron, le humillaron, le maltrataron, pero él fue justificado, vindicado por el Espíritu Santo. Recuerden que cuando se estaba bautizando, el Espíritu Santo vino sobre él y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También lo vimos en la transfiguración cuando se apareció Elías y Moisés. Allí lo vieron sus discípulos más cercanos que estaban con él en aquel monte y escucharon la voz de trueno que dijo, este es mi Hijo amado, quiero que a él lo escuchen. Escúchenlo a él porque él es mi Hijo, el Hijo de Dios. ¿Esto no es maravilloso? Entonces el Señor resucitó de entre los muertos, su tumba está vacía. La existencia de Jesús puede ser comprobada por historiadores y por ateos, que en sus libros han escrito, Jesús sí existió. Hay prueba contundente. Fue un hombre misterioso, dicen los ateos e historiadores, que hizo cantidad de señales y milagros. No se sabe qué trucos usó, qué magia usó, pero fue un hombre real, que atrajo a multitudes y que es histórico. La historia está partida y los ateos tienen que usar el almanaque nuestro, antes de Cristo, después de Cristo. Él existió realmente y no han encontrado sus huesos, no han encontrado sus restos, no se sabe qué se hizo, quién lo escondió, dónde está. Nosotros los cristianos sí lo sabemos. Él resucitó y la Biblia dice que además de resucitar, se presentó vivo a todos sus amigos y a sus discípulos y luego ascendió. Y lo vieron cuando subió, lo vieron en persona cuando subió. Se quedaron mirando hacia el cielo hasta que las nubes lo cubrieron y unos ángeles aparecieron y dijeron, ¿a quién miráis? ¿A quién buscáis? ¿Por qué estáis mirando hacia el cielo? Entonces dijeron los ángeles, este Jesús que se ha ido
Así como lo habéis visto ir, así también vendrá. Vendrá con poder y gloria en las nubes. Apocalipsis 1:7 nos dice que Juan vio la gloria del Señor y que cuando Él regrese, todo ojo en la tierra le verá. Entonces, Él subió, esto es una maravilla. Además, el texto nos dice que fue visto por los ángeles, porque los ángeles lo vieron en su nacimiento y lo proclamaron y hablaron a todos los pastores que estaban allí. Venid, vamos a ver al niño que ha nacido, porque Él es el Salvador de Israel, Él es el Salvador del mundo. Y los ángeles lo vieron cuando fue tentado en el desierto, lo vieron en la agonía en el huerto, los ángeles lo vieron luchando en Getsemaní, los ángeles lo vieron resucitar y los ángeles lo vieron ascender. ¿Acaso no es esto maravilloso? Esta es una doctrina fundamental que contiene este versículo tan poderoso, porque grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, fue visto de los ángeles, pero además fue predicado a los gentiles, porque después de que el Señor ascendió y desde el día de Pentecostés, el Señor ha sido proclamado a todas las personas de otras naciones, no solamente en Israel, porque a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor Jesús ha sido predicado ahora a las naciones, colombianos, venezolanos, peruanos, chilenos, argentinos, chinos, hindúes, japoneses, rusos, canadienses, norteamericanos han escuchado el evangelio poderoso de Cristo. El mundo entero ha escuchado la proclamación del evangelio. Así es de que no hay excusa. Ningún insensato, incrédulo, podrá decir, a mí no me hablaron, yo no sabía, porque el Señor ha extendido el evangelio a todas las naciones en todos los idiomas y lenguajes, incluso la Biblia está siendo traducida a todos los idiomas del mundo para que todos puedan entonces escuchar. Ahora, el evangelio es extendido al mundo y el evangelio es creído en el mundo entero. Ahora bien, cuando la Biblia dice que el evangelio es creído en el mundo entero, no es que es creído por todos en el mundo entero, no. Es predicado a todo el mundo y es creído en todas las naciones del mundo por grupos de personas, por remanentes de personas que hemos podido creer en Jesucristo porque Dios así lo ha determinado y Él tiene sus escogidos. ¿Por qué el Evangelio es predicado al mundo entero? Porque Dios ya sabía que los hombres iban a blasfemarlo, iban a burlarse de él, o por lo menos pretender burlarse, lo iban a rechazar y no querrían nada con él, iban a despreciarlo, a escupirlo, todos, absolutamente todos. Esto lo involucra a usted, amable oyente, hermano y amigo. Por favor, no tenga la presunción de santidad y de ser mejor que los demás. Reconózcase como pecador. Usted y yo debemos reconocernos como pecadores blasfemos infames, que estábamos perdidos y que formábamos parte de esa gente del mundo que sufre de imbecilidad crónica, que desprecian al Señor, se burlan de lo santo y aplauden todo lo inmoral, lo indecente, lo lujurioso, lo inmundo, ese mundo perverso que disfruta de parrandas, de bailes y borracheras, está perdido. Pero el Evangelio es predicado a todo el mundo para que todos se den cuenta que Dios es real, Jesucristo es real, su palabra es verdad y que Jesús sí murió en la cruz del Calvario. Pero Dios ha determinado por soberanía que no todos serán salvos, sino que Él tiene un remanente a los que Él envía el Evangelio y los atrae y los salva. Entre esos estamos usted y yo. Dele gloria a Dios que por soberanía y pura gracia usted está en la lista de los escogidos. No discuta con Dios por esto, porque el Señor determinó que el Evangelio sería predicado en el mundo entero, pero no sería creído por todos. El hombre ha decidido vulgarmente rechazar a Jesús, pero Dios ha decidido soberanamente salvar a algunos del mundo, algunos colombianos, algunos venezolanos, algunos chilenos, algunos brasileros, algunos bolivianos, algunos mexicanos,
algunos de cada país, entre los cuales estamos nosotros. Dele la gloria a Dios entonces, porque el Señor Jesús de toda tribu, lengua y nación ha salvado un remanente y me ha salvado a mí. Y esto es maravilloso y yo me siento alegre, me siento satisfecho, me siento honrado y muy agradecido. Ahora, el texto nos dice que el Señor Jesús fue recibido arriba en gloria. ¡Qué maravilla! Fue recibido arriba en gloria. Sabe que leyendo estos pasajes de la ascensión del Señor Jesús, encontramos algo escondido. La Biblia no nos revela qué sucedió cuando Jesús entró al cielo. No encontramos exactamente algo que explícitamente nos diga qué pasó cuando Jesús entró al cielo después de haber muerto y resucitado y ascendió. No nos dice qué pasó. Entonces pensemos en un general que es enviado por un rey de una nación a otra para conquistar esa nación y vencer y derrotar a sus enemigos. Cuando este general va y pelea con sus ejércitos, hay mucha sangre, hay muertos, y él regresa victorioso y regresa a pesar de las heridas con la frente en alto, y entonces el rey manda hacer una fiesta para que este general y sus soldados sean enaltecidos y sean puestos con medallas y puestos en pie delante de todos sus ejércitos de su nación y de sus ciudadanos para hacer una fiesta porque el general regresó en victoria. Amados hermanos, quiero que solo se imaginen ustedes cuál fue el recibimiento que se le dio a Cristo en el cielo cuando él entró triunfante después de haber resucitado. Él vino y peleó solo esa batalla. Vino como hombre y derrotó el imperio de la muerte, el imperio de Satanás, el imperio del pecado, y luchó contra todos los hombres que quisieron hacerle daño. Y aunque él fue crucificado, al resucitar, entonces dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y de esta manera él ascendió y los ángeles lo observaron y lo aplaudieron. Por eso entonces al entrar al cielo nos imaginamos al Padre puesto en pie aplaudiendo. Nos imaginamos a los ángeles aplaudiendo y diciendo: este es el vencedor, este es el vencedor, entrando al cielo de gloria para sentarse a la diestra del Padre. Esto es maravilloso. Quiero que ustedes se imaginen entonces en ese momento al Señor entrando a su cielo, entrando a su lugar de santidad, de esplendor, con ese brillo majestuoso, después de haber sido humillado como hombre y martirizado, el decir al resucitar: aquí estoy, he vencido, he ganado la batalla, estoy entrando, he ganado, soy victorioso. Y el Padre diciendo: este es mi general amado, mi general de generales, mi hijo unigénito, el mío, el primogénito entre muchos hermanos. Este es el Cordero de Gloria. ¿Cómo recibiría aplausos? Esto no es maravilloso. ¿No le emociona? A mí me emociona demasiado. No alcanzo a explicar cuánto, pero cuánto me emociona que el Señor haya sido recibido arriba en gloria. Algún día el Señor regresará con sus ejércitos y sus santos, los cristianos rescatados y salvados de este mundo impío, para luchar en el Armagedón y decir: yo se los había dicho que soy el vencedor. Así es que los incrédulos serán derrotados por atreverse a desafiar al Señor. Viene el día final, la batalla final, en donde el Señor les demostrará una vez más quién es el vencedor, porque Él fue recibido arriba en gloria. Entonces Pablo dice que los ministros de Dios y los diáconos deben conocer y deben defender como columna y baluarte de la verdad estas doctrinas indispensables. Que el Señor, este misterio es grande, que el Señor fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Maravilloso. Hasta una próxima oportunidad.